empecé a trabajar en mi propio proyecto. Me imagino que pasar de ser asalariado a montar tu primer negocio. Hubo un cambio de no poder dormir. Los principios fueron complicados. No tengo dinero para pagar el proveedor que viene mañana. Te hacías trampas a ti mismo, ¿no? Yo quitaba miedo de mi propio negocio. ¿Cómo consigues dar ese salto y dar la talla? Trabajar y trabajar. Realmente no hay tanta diferencia entre una compañía de restauración y una startup o un proyecto emergente casi en cualquier sector. El salto es una hostia. Es malo tener una cocina de producción. Que este local no me está funcionando y es por esto y por esto. El cambio radical dentro de nuestra compañía se ha producido en poder estar mucho más cerca del personal, en tener un sistema de incentivos. ¿Tú crees que una persona que tenga la misma responsabilidad tiene que cobrar lo mismo? Yo soy un fiel defensor de la meritocracia. Al final, con datos objetivos, con datos siempre se toman mejores decisiones. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Muy bien, aquí estoy contigo a pasar este ratito. Bueno, hoy me hace mucha ilusión el poder entrevistarte, porque sé que son momentos un poquito complicados, ¿no? Que os estén grabando con una cámara, pero creo que tienes mucho que aportar al sector y creo que puede servir de inspiración, como me ha servido a mí, de inspiración en algunos momentos, para toda esta gente que está en este proceso de crecimiento y de cambio, haciendo crecer sus compañías de restauración, ¿no? Porque tú vienes o tienes experiencia en el crecimiento de compañías. ¿De dónde vienes? Cuéntanos un poquito de dónde vienes tú. Bueno, pues yo llevo ya, siempre digo 15 años, pero yo creo que va pasando el tiempo y ya son cerca de 20, pero bueno, son 20 años en la restauración organizada. Bueno, entré de casualidad en este sector, ¿no? Yo, por circunstancias, me fui muy pronto de casa, ¿no? Yo a los 18 decidí que tenía que salir, ver si podía sobrevivir por mí mismo. Y nada, me puse a trabajar en lo primero que encontré, que bueno, estuve de charcutero, de socorrista, pero bueno, me metí en una tienda de animales, me gustaban mucho los animales, y era una compañía pequeñita, estaba sobre todo centrados en Madrid, se llamaba Multipez. Y bueno, ahí me empezó a gustar el tema de poder gestionar, ¿no? El tema de retail, de una tienda. Yo con 19 años ya era el encargado de uno de las tiendas. Y bueno, me empezó a picar el tema de las franquicias. Al final abrí una franquicia de tiendas de mascotas. ¿Abriste una franquicia? Lo primero que hiciste fue abrir una franquicia de mascotas. Con 19 años, sí. Con 19 años, te estoy hablando del 2007. Antes de toda la crisis. Sí, siempre me había gustado el tema de emprender, ser mi propio jefe, ver cómo podía gestionar, ¿no? un negocio y ver si era capaz. Y sí, ya te digo, estuve como un año trabajando en la tienda, me gustó mucho, pude crecer mucho y bueno, hablé con el dueño por aquel entonces de la empresa y le dije que si no pensaba franquiciar. Y no se lo había pensado, pero me dijo, oye, pues puede ser una acción, ¿no? Entonces cogí una oportunidad que salió en Alcorcón, en el Parque Oeste, y ya te digo, con 19 años, en el 2017, pues quise emprender, monté la tienda de animales y estuve durante 3 años con ella. ¿Fuiste el primer franquiciado de la marca? Sí, fui el primer franquiciado. Es verdad que luego creo que franquiciaron 2 o 3 tiendas más, fueron traspasos, eran tiendas que ya estaban abiertas, que eran de la marca, pero bueno, decidieron franquiciarlas. Y yo me quedé con una y bueno, empecé un poco a la fuerza, ¿no? Bueno, pues todo lo que había estado haciendo como encargado y todo lo que había podido estar viendo, empecé a trabajar en mi propio proyecto. Llegó la crisis del 2010, que todo el mundo sabe lo que pasó, una crisis económica muy grande. El tema de la mascota, pues oye, si yo no tenía para comer, lógicamente la gente no iba a comprar mascotas ni iba a invertir más dinero porque tocaba ahorrar. Y bueno, la tuve que cerrar en el 2010. Un segundo antes de seguir. Esto te interesa si tienes un negocio hostelero. En mi grupo llegamos a tener 4 TPVs distintos y un Excel para fichajes, otro para compras, uno más para alérgenos y gente que solo se dedicaba a pasar datos de un sistema a otro. Te hablo de horas tiradas cada semana y miles de euros en herramientas que no se entienden entre sí. Pero lo peor era que los informes de rentabilidad tardaban días y cuando los teníamos ya íbamos tarde. Las decisiones eran por intuición, no por datos. Por eso creamos esta calculadora. Responde a 7 preguntas y en menos de 1 minuto sabrás cuánto podrías ahorrar cada mes,
¿Cuántas horas estás tirando y cuántos puntos de rentabilidad estás dejando escapar? La tienes en la descripción del episodio. Pruébala, es gratis. Y si el resultado no te incomoda un poco, o lo tienes todo muy controlado o no lo estás viendo. Ahora sí, seguimos con el episodio. Pero antes de entrar en la parte de cierre, que creo que es muy interesante porque a veces todos los negocios no son exitosos, ¿no? Y a ese punto. Me gustaría que me contaras un poquito de cómo fueron ese primer tiempo, ¿no? Porque me imagino que pasar de ser asalariado a montar tu primer negocio, algún cambio hubo ahí, ¿no? Un cambio, yo creo, además fuerte, ¿no? Hubo un cambio de no poder dormir. O sea, el primer cambio fue no poder dormir. Es verdad que bueno, durante los 2 primeros años el negocio iba muy, muy bien. Pero sí que, bueno, pues me estaba metiendo o tenía unas tareas que en mi vida pensaba que tenía que tener. O sea, yo, al final, para que te hagas una idea, el tema de pagar una nómina, pues yo me pensaba que eso era muy fácil, pago la nómina y ya está, ¿no? Tienes que tener una gestoría, tienes que tener una asesoría y tienes que tener el tiempo para coger y decir transferencias a mi equipo, a mis empleados y pagar la nómina. Sí fue un salto muy, muy, muy grande. Tienes mucha presión, porque al final dices, hostias, hay muchas familias, yo por aquel entonces tenía como 3 o 4 empleados, pero coño, eso recae sobre tus hombros, ¿no? Como empresario, con un tío con 19 años, pues te ibas a casa un poquito con, ¿no?, ese vértigo de decir, hostias, a ver qué haces, qué decisiones tomas, cómo gestionas esto para que esto sea sostenible y que esta gente pueda seguir cobrando, ¿no? Entonces, al final sí que es verdad que hay como, ¿no?, esa responsabilidad, o sea, el salto más importante inicial es como la responsabilidad que tienes de tener que pagar a la gente con la que estás trabajando y que parece, como tú dices bien, que es muy fácil, pero luego cuando lo tienes que vivir y llega el día 30 y va justito de caja, que vas un poquito en los primeros meses, ¿no? Entiendo que los primeros meses serían muy el tirón, ¿no? los primeros meses fue todo sentido. O sea, realmente yo tenía 19 años, yo hago, sí que es verdad que si quieres luego entramos, pero yo estuve trabajando en 2 sitios a la vez. O sea, yo estaba en la tienda de animales, como te decía, antes de coger la mía, y estaba en un restaurante que estaba al lado, que fue donde yo conocí a mi mujer, donde, pues bueno, durante el día te vendía peces, hámster y serpientes. En la hora de la comida, el mismo cliente que me había comprado un pez iba a comer al restaurante al lado y me veía ahí también poniendo los menús y poniendo las mesas, sirviendo las mesas. Y hice un poco de dinero, ya te digo, multiempleado, pero al final tuve que coger un crédito personal y bueno, meter ahí todo para poder invertir, para poder abrir el negocio. Y los primeros meses fueron duros porque al final iba con lo justo. Yo no tenía un colchón, ¿no?, donde me podía, una red de seguridad donde yo me podía sustentar en caso de. Sí que es verdad que, bueno, que sí que el lanzamiento fue la leche, o sea, fue la leche. No hubo problema de caja porque pues al final sí que había una venta muy, muy alta, sí, iba todo muy bien. Sobre todo lo que yo me quedo es el último año, que fue en el 2009, cuando no entraba dinero en caja. O sea, los principios fueron complicados, pero tampoco los recuerdo con bueno, muy, muy enrevesados. Pero la última época sí que iba a casa diciendo, no tengo dinero para pagar el proveedor que viene mañana. Llegó un momento en aquellos años en los que yo también, a mí me tocó justamente emprender en aquellos años. Cuando tú cerrabas, yo abría, ¿no? Entonces fue cuando nosotros abrimos nuestro primer restaurante propio. Yo vengo de familia, mi familia siempre han sido hosteleros, pero una hostelería como muy tradicional. Y nosotros dimos el salto justo en 2009. Y cuando dimos el salto, yo me acuerdo que abriendo en el centro de Valencia, en un local de 600 metros, trabajamos 4 personas. O sea, porque fueron años realmente duros. ¿Cómo es ese proceso de autogestión, ¿no? ¿Cómo se va produciendo el momento en el que empiezas a ver que las cosas no funcionan, hasta el momento en el que, joder, decides decir, esto hay que cortar la sangría? ¿Qué te disparó ese momento? O sea, ¿qué fue lo que te hizo decir, joder, ya no puedo aguantar más? El endeudamiento que yo tenía con proveedores y demás. Yo al final siempre he dicho que abrir un negocio es complicado, pero sin ninguna duda lo más complicado es cerrar un negocio. Precisamente por lo que estás diciendo, es decir, ¿cuándo tomas la decisión de que yo cierro? Porque siempre tienes voy a intentar, esto se va a revertir, seguro que mejoramos. Ya llegó un momento que dije, mira, es que no estoy cubriendo costes, no es que no esté cubriendo costes, sino que todos los meses
tengo que meter 2, 3.000 y 4.000 euros. Insisto, yo tenía 20, 21 años. Yo me acuerdo la última época que para poder pagar el alquiler, mi mujer trabajaba en el mundo de la restauración y con su tarjeta de crédito en el datáfono de la tienda la cobraba 2.000 euros para que entrara ese dinero a la cuenta y que se cobraran los proveedores. O sea, ya hubo un momento que dije, esto no es sostenible. Te hacías trampas a ti mismo, ¿no? Sí, trampas no. Al final, sobre todo la angustia, tío, era no poder pagar a los proveedores. Yo, ya te digo, de tener 4 empleados pasamos a 1, yo y la otra persona. Los fines de semana eran donde nosotros teníamos un pico muy, muy alto de venta y se notó que tampoco en los fines de semana podíamos facturar lo que teníamos en el plan. Y llegó un momento que dije, mira, si sigo, lo único que voy a hacer es engordar la bola de deuda y no puedo. Con lo cual, estuve buscando trabajo. Cuando encontré el trabajo, fue cuando dije, vale, ahora es cuando cierro. ¿Cuál fue ese trabajo? O sea, ¿qué es lo que te pusiste a hacer después de tener tu tienda? Después de ser empresario, Mira, ¿cuál fue? Después de ser charcutero, socorrista, dependiente de una tienda de animales, encargado de una tienda de animales, el propio empresario, luego me fui a vender seguros de muertos, el seguro de decesos. Estuve en una compañía donde me ponía un traje todos los días. En la tienda de animales, como comprenderás, con traje. Yo limpiaba a los animales, les daba de comer, quitaba mierda. O sea, yo quitaba mierda en mi propio negocio, pero bueno, me molaba, estaba a gusto y, oye, pues no se me caen los anillos. Y pasé a un sector totalmente diferente donde tenía que ir peripuesto, con un traje, pero sinceramente yo ahí estuve 3, 4 meses. Entonces, bueno, sí que es verdad que yo en el restaurante que te decía antes, que estaba pluriempleado mientras que estaba en la tienda de animales antes de adquirir la mía, este hombre venía de haber sido consultor de operaciones en McDonald's. Él era jefe de mi mujer, porque mi mujer la conocí en el Sinpass, y me empezó a meter mucho el veneno, como yo digo, de la restauración, de las franquicias, de los procesos. A mí me encantaba hablar con Luis, se llamaba este hombre. ¿Pero era un restaurante de marca o era un restaurante independiente? No, era un restaurante independiente, lo que pasa que el que gestionaba, el dueño de ese negocio, venía de haber sido de McDonald's, con lo cual cogió una marca independiente y le empezó a meter muchos procesos que él venía de McDonald's. Sí que es verdad que el modelo de negocio de McDonald's es monoproducto y su negocio era carnes a la brasa. Entonces intentó implantar y meter procesos muy estandarizados, que era lo que él había vivido siempre en McDonald's. Yo hablaba mucho con él y ya te digo, me empezó a contar pues cómo McDonald's tenía medido las cocinas, el tiempo que se tardaba en ir a por unas patatas para echarlas en la freidora. Bueno, que estaba todo diseñado, ¿no? Al final McDonald's sabemos todos que joder, que tienen unos procesos y una operativa que la tienen pensada al milímetro a nivel de construcción, de recursos humanos, de procesos internos. O sea, es una compañía que, joder, que lo que es la operativa la tiene. Y ya te digo, este hombre venía de allí, conocía a mucha gente en McDonald's y bueno, mientras que yo estaba en el tema de los seguros, pues me llamó y me dijo, oye Álvaro, que tengo un amigo que está trabajando en Restelia como director de operaciones. Era, bueno, pues un consultor que había estado llevando toda la parte de Oceanía de McDonald's y me hicieron una entrevista, ¿vale? Entonces a mí me hicieron la entrevista en Restalia. Por aquel entonces Restalia solo tenía como 50 o 60 locales montaditos. La Sureña no existía, TGV tampoco existía. Y bueno, en la entrevista lo que te puedo contar es que se interesa por mí, le gusta mucho que yo haya sido, bueno, pues haber tenido mi propia tienda, ¿no? Y haber querido de alguna forma tener mi propio negocio. Y la pregunta clave fue cuando el hombre me dijo, ¿y tú dentro de 2, 3 años dónde te quieres ver? Bueno, en fin, sabemos que la juventud te hace un poco atrevido, entonces le dije, pues yo quiero estar en tu puesto. Eso le gustó a este hombre y me dijo, bueno, ahora va a entrar el director general. Lo mismo que me has dicho, se lo dices a él. Y ya te digo, caí en gracia. Yo creo que al final lo que más le gustó es que yo, por aquí entonces ya tenía 22, 23 años, había tenido mi negocio, siempre he sido una persona con muchas inquietudes y yo creo que eso fue lo que le gustó de mi perfil y entré en Restalia.
¿Entras en Restalia en qué momento? ¿Cuántas unidades tenían? ¿Estaba ya? En el 2010, no, 2010 tenían 50 locales de montaditos y había una expansión enorme por delante, ¿no? Entonces yo entré como era manager, muy enfocado a todo lo que eran procesos y todo lo que era gestión. O sea, pasas de trabajar en una tienda de animales a ser área manager en Restalia, con un trabajo extra, pero Sí. ese es tu salto. Área manager, que por aquel entonces una área manager hacía de todo, porque te digo, Restalia no estaba estructurado de la forma que podemos entender ahora. Restalia, pues al final era área manager, hacía de marketing, hacía de formación, hacía de aperturas, hacía de todo. Con lo cual, lo que sí que me dio en esa época es una visión global, una visión 360 de lo que era un negocio, porque al final la gente de operaciones, pues oye, tienes que saber un poquito de compras, tienes que saber un poquito de marketing, tienes que saber un poquito de construcción, tienes que saber un poquito de procesos. Entonces, sí que me gustó mucho el decir, hostias, es que el departamento de operaciones de una compañía es algo muy, muy grande, es algo... Joder, ¿y cómo consigues aprender tantas cosas? Porque yo me imagino, aunque la empresa estuviera en construcción, yo imagino que un 100 montaditos o Restalia, o sea, que es una compañía en la que si tienes que aprender de todas estas partes y vienes sin ningún bagaje, ¿cómo consigues dar ese salto y dar la talla? Pues al final, la gente que entró en aquella época, que digo, por aquella época entró mucha gente de McDonald's, entró mucha gente con muchos puntos, con mucho proceso de cómo podíamos optimizar absolutamente todo. O sea, todo lo que teníamos por aquel entonces, este tipo de persona, lo que iba era, no, mira, es que aquí puedes ahorrar un segundo, estamos hablando de cosas ya muy serias, de cosas muy milimétricas, es decir, coño, que una freidora, si la freidora voy a echar patatas, las patatas no las puedo tener a tomar por culo, las patatas las tengo que tener aquí en un congelador para que el equipo coja y meta las patatas. O sea, todo lo que son pasos en una cocina fue lo que me enseñaron a mí, eso es dinero que cuesta. Con lo cual, pues bueno, yo sí que estuve muy unido al equipo de McDonald's, muy unido a todo lo que fue la estructuración de 100 montaditos por aquel entonces. Y bueno, yo en no te diría, en 4 o 6 meses me pasaron ya a llevar todo el liderazgo de la parte de apertura, ¿no? Fue cuando, bueno, pues estuvimos organizando y estuvimos desarrollando y diseñando la operativa de la Sureña, que se lanzó en 2010 en verano, en junio o julio, fue cuando se abrió la primera Sureña, y luego se abrió TGB, y ahí pues sobre todo estaba muy enfocado a la parte de cocina, cómo podíamos mejorar todos los procesos, todos los flujos, que estuviese todo pensado, qué producto tenemos, cómo se tiene que cocinar, cómo se tiene que elaborar y cómo se tiene que servir. ¿Realmente o sea, cuando tú entras dentro de la compañía, todavía no están organizadas las operaciones o ya está todo? No. Yo entré justo cuando entra, ya te digo, toda la parte de un grupo fuerte de McDonald's, y es ahí donde yo aprendo cómo se tiene que desarrollar una cocina. O sea, que realmente hasta que no llegan a 50, 60 unidades, no tienen un plan de operaciones claro y concreto. No, hasta que no se lleva 50, 60, de hecho había locales propios que se traspasaron y se franquiciaron todos. Yo en la época que estuve no teníamos locales propios y fue todo un análisis de qué se quería hacer, dónde se quería llevar la marca. Se sabía que al final, oye, el tema de los montaditos, el tema del panel es algo muy importante para el presidente de la compañía, y se estuvo, ¿qué puedo decir? Nosotros tenemos unos hornos que abrías y cerrabas a los 2 minutos que se cocinaba el pan, bandejas de pan extremado, yo no sé la que habremos tirado. Cuando entró McDonald's, la gente de McDonald's, y cuando empezamos a coger esos procesos, pasamos a algo de cadena, donde, oye, lo que hacía el empleado era poner los panes en una cinta transportadora, pasaba el tiempo que nosotros queríamos a la temperatura que nosotros marcábamos y el pan salía perfecto. Entonces, aprendí mucho de esa época, aprendí mucho de cómo mejorar, optimizar procesos, y sobre todo lo que entendí, que un segundo dentro de una cocina es mucha pasta. Entonces, bueno, eso luego lo he ido aplicando en mi carrera, ¿no? En todas las empresas donde he estado, decir, todo lo que podamos ahorrarnos de pasos, de gente moviéndose dentro de una cocina, va a ser, primero, rapidez en el servicio, y segundo, ser mucho más productivos, porque al final la gente no se tiene que estar moviendo ni desplazando, tiene que tener un puesto, trabajar en ese puesto y tener a mano todo lo que se necesita. A veces sucede, ¿no? En tu caso se reafirma
que trabajar en una empresa que está en construcción, que está en crecimiento y que a lo mejor no está tan organizada como las grandes empresas americanas que vienen con los procesos muy establecidos, realmente para las personas son un momento de oportunidad. Y ahí tienes el claro ejemplo de Álvaro Jareño, justamente está ahí, ¿no? Que viene de trabajar en una tienda de animales con muchas ganas, entiendo. Me imagino que destacarías por las ganas. La actitud, ¿No? La actitud. la actitud, tío, la actitud yo creo que es algo que hay que valorar mucho. La gente puede venir con conocimientos o sin conocimientos, pero si viene con una buena actitud, al final vas a querer aprender, y si te pica el mundillo, más aún. Y a mí el tema de la restauración me ha picado mucho porque es un sector, y lo sabes tú, muy dinámico, que tienes que tomar decisiones muy rápidas, que tienes que analizar muy bien el dato para poder tomar esas decisiones y no equivocarte, porque al final también una de las cosas que he aprendido con esta experiencia es, joder, si tienes datos, la toma de decisiones Esto no sola, ¿no? Va como con medida. y no tienes tampoco mucho más el dedo, porque cuando al final tomas decisiones en base a percepciones, seguramente tú y yo trabajando en la misma empresa, tú tendrás una percepción y yo tendré otra percepción. Pero si tenemos un dato objetivo y basamos las decisiones en ese En ese dato, ¿no? en ese dato, es mucho más fácil tomar esa decisión. Sí, al final, un poco algo que nos cuesta a los emprendedores, mi punto de vista es un poco el de enfrente, ¿no? El del emprendimiento, pero al final la definición es exactamente la misma. La actitud no se negocia, estés donde estés, ¿no? Si quieres conseguir un objetivo, si quieres crecer, realmente es en cualquier parte de tu vida, no solamente es en el mundo de la empresa o en el mundo laboral, en el deporte, allá donde quieras. La actitud es una cosa que es que no se puede negociar, ¿no? El tener siempre las ganas de querer ser mejor es una cosa que se valora mucho, que cada vez está más en extinción, que cada vez hay menos, y por eso pues las personas que realmente apuestan por ponerle o darle ese empuje consiguen éxitos como el tuyo. Tú pasas una buena temporada, ¿no? En Restalia. Yo pasé 5 años a Restalia. Yo estuve del 2010 al 2015. Pero pasas de ahí, o sea, estando el crecimiento tuyo dentro de la compañía, llegas hasta Miami, ¿no? Fuiste... Sí, o sea, Digo que fue a Miami. yo al final, en Restalia, pues lo que te digo, coges una empresa en pleno crecimiento, ¿no? Donde se valora mucho la actitud, donde se valora mucho el compromiso, donde, bueno, yo con mi mujer he tenido muchos problemas porque han sido muchas horas, y yo cada vez que llegaba a casa le decía a mi mujer, yo estoy sudando, o sea, son muchas horas, son 14, 16 horas, llamadas cuando librabas, cuando no librabas, pero al final eso una empresa lo valora, y el que se piense que no, se confunde, o igual no está en la empresa que tiene que estar. Pero yo, por mi experiencia, tío, al final creo que las empresas sí que valoran esa actitud, esa disponibilidad, eso de que si quieres crecer, hostia, nadie te va a regalar nada, pero si tú tienes trabajo y tienes una buena disposición, muy mal se te tiene que dar la cosa. Y sí, yo llegué hasta Miami, yo me fui allí, pues estuve alrededor de mes y medio, con toda la expansión que hizo allí en Restalia. Fue una experiencia que no voy a olvidar nunca, ¿no? Al final, Restalia me ha dado la oportunidad de viajar, Miami, todo lo que ha sido Europa. Abrimos en Bélgica, abrimos en Italia, hemos abierto en Francia. Yo me he pasado el día viajando, pero sí que es verdad que todos los problemas que yo he solucionado durante esos 5 años ha sido un máster. O sea, yo el máster que tengo en restauración organizada me la dio Restalia, y fue enfrentarte a retos y problemas tú solo. O sea, confiaban en ti, sabían que tenían capacidad. Yo nunca lo había hecho, pero bueno, al final era también aplicar un poco de sentido común, ¿no? Porque al final tampoco tienes que ser un lumbreras o tienes que tener, no, lo que tienes que hacer es aplicar el sentido común, saber un poco de cómo va el negocio, y bueno, allí en Miami estuvimos abriendo, pues hicimos una expansión de unos 20-25 locales, y eso fue muy enriquecedor. Fue bueno, yo te digo, una temporada familiar un poco extraña porque yo dejé a mi familia aquí en España, pero a nivel profesional fue algo que volvería a hacer 1 y 3 veces. ¿Qué papel juega tu pareja o la comprensión que tiene que tener tu pareja, ¿no? en la proyección que realmente tú logras? Mucha, tío, mucha, porque al final yo lo bueno que tengo es que mi mujer viene del mundo de la restauración y entiende los tiempos, las formas, cómo es esto. O sea, al final
Yo cuando llevas y llegas a unos puestos un poco más altos, los fines de semana los tienes libres. Me refiero a libres el hecho de no tener que ir a la oficina. Pero yo ya, mis hijos, mi mujer, a mí me llevan un sábado del trabajo y no se lo toman como algo negativo. Mis hijos han crecido viéndome como, pues papá, hoy estamos de comida, se sale un rato porque le están llamando, porque hay un problema, hay que solucionarlo, pero juega un papel fundamental. O sea, al final, y sobre todo cuando empiezas, sí que necesitas, joder, tiempo para poder desarrollarte, tiempo para poder pensar, tiempo que llegas a tu casa, no te han visto durante 12 horas y le echas 2 horas más porque no has terminado. Pero bueno, al final, tío, echas la vista atrás y dices, pues he llegado donde he llegado a base de trabajar, 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 trabajar y trabajar. Y a día de hoy, yo lo tengo tan asimilado y es algo que me gusta tanto, tío, que a mí que me llamen un sábado, que me llamen un martes a las 10 o que lo veo algo normal, o sea, tan normal que me jodería que no se hiciese. Parece como que está mal visto, ¿no? En el mundo en el que vivimos ahora, parece que está mal visto el coger una llamada de teléfono de trabajo cuando estás en tu tiempo libre, ¿no? Pero al final es, no sé, es como una actitud, ¿no? Una forma de vida. Tú lo ves exactamente igual. Yo lo veo igual, o sea, yo entiendo las nuevas generaciones que llegan ahora, tío, y dicen la desconexión digital, ¿no? Que a partir, sí, lo veo bien, pero lo veo bien para gente, bueno, pues que le gusta lo que hace, pero que no se quiere implicar más. Es decir, Como que se conforma, ¿no? sí, se conforma con lo que está haciendo, se conforma con la posición que tiene y bueno, pues está bien. Yo siempre lo he dicho, yo para funcionarios no sirvo. O sea, yo sé que he llegado donde he llegado por los ansias de querer más, pero siempre he sabido las implicaciones que es llegar a más. Llegar a más es más implicación, más horas. Si no sé de algo, pregunto, me formo, investigo. Que sí, que muy bonito decir, eres director de operaciones, ya, pero para ser director de operaciones, tío, has tenido que pasar por una serie de niveles o una serie de trabajos que, bueno, cuando llegas a director de operaciones lo puedes ver, lo puedes seguir haciendo, pero dices, tío, o sea, si no siembras no puedes recoger y al final regalarte no te van a regalar nada, tienes que dedicarles horas. ¿Cómo es el salto de pasar de área manager a director de operaciones? ¿Es en Restalia o ya es en el cambio de compañía? No, yo cambio de compañía, yo, bueno, me voy a Foodbox. Foodbox es una compañía, bueno, tú la conoces bien, que tiene marcas como Volapié, Papizza, Santa Gloria, y yo entro en Foodbox con Papizza, se compra Papizza y entro allí. Entro como área manager también, pero bueno, a los pocos meses me quedo como director de operaciones de Papizza. El cambio se produce porque yo al final en Restalia lo que me enseña Restalia es ritmo, o sea, en Restalia fue ritmo, cómo podemos abrir 20 locales al mes, que es lo que estamos abriendo. 20 locales al mes. O sea, ¿qué ritmo llegáis a tener? ¿Cuántos locales habéis en un año en Restalia? Restalia, pues te puedo decir, yo te estoy hablando de 20 cuando yo estuve de responsable de aperturas en operaciones, estamos abriendo 20 por 12 lo puedes multiplicar tranquilamente, 200, 300 locales al año. Y 200, 300 locales al año de 3 marcas, de 100 montaditos, de La Sureña y de TGB. Joder, eso es como un ejercicio solamente de ganas, ¿no? Porque no me pueden... yo no creo que McDonald's sea capaz de poder abrir en un país 200 unidades en un año. Eso al final, tío, se trata de procesos, de equipo. Al principio, para que te hagas una idea, sí que había equipo de formación y de aperturas por cada marca. Llega un momento que, claro, también llega el punto en el que, oye, pues a lo mejor abro solo 3 100 montaditos y abro 25 TGBs. Si yo tengo un equipo dividido por marca, pues igual tenía el equipo de 100 montaditos que no había nada, que no tenía trabajo, y tenía el de TGB que no daba abasto con el equipo que tenía. Al final lo que haces es, bueno, tener un equipo multidisciplinar donde lo primero o la prioridad va a ser donde ellos son fuertes, pero que al final si yo no tengo aperturas de 100 montaditos o yo no tengo aperturas de La Sureña, se puedan ir a abrir un TCB. Entonces, es verdad que cuando ya te metes en el mundo de las operaciones bien metidas, tío, te da lo mismo abrir hamburguesas, que abrir gambas, que abrir sándwiches, que abrir empanadas. El proceso es el mismo, lo único que tienes que
que adaptarlo un poco a tu modelo de negocio y al producto que tú estás vendiendo. Y cuando llegas a Foodbox, otra empresa multimarca, ¿no? Esto Sí. también me parece súper complejo, ¿no? El trabajar con empresas multimarca. Ahora cuando lleguemos un poco más a tu evolución, hablaremos de esto, del cambio que hay de una empresa que trabaja con una multimarca a una empresa que trabaja básicamente con una única marca, ¿no? Y se centra en el crecimiento de una única marca. Cuando llegas a Foodbox y te conviertes en director de operaciones, hay un salto muy grande entre un área manager y un director de operaciones. Sí, hay un salto muy grande porque al final, bueno, no es lo mismo dirigir equipos de restaurante que dirigir equipos de estructura, ¿no? El tener que dar el ejemplo a los área managers, a decir, chicos, o sea, el mundo de las operaciones es estar en el mundo de el barro, en el mundo de visitamos los locales, en el mundo de... Yo no contemplo un área manager en una oficina. Yo contemplo un área manager en un local, viendo qué está pasando, hablando con el cliente, viendo, joder, qué se puede optimizar, qué no se puede optimizar, el porqué de los datos y de los resultados. Entonces, sí que hay un salto muy grande porque al final, bueno, pues un equipo depende de ti, una compañía depende de ti, la visión estratégica tuya también es clave porque al final, joder, cuando empiezas a querer desarrollar una compañía y hacerla crecer, tienes que tener un poco la vista a futuro, ¿no? Decir, oye, ¿qué vamos a hacer con la compañía? ¿Qué producto vamos a vender? ¿Cómo lo queremos vender? ¿Cuáles van a ser los procesos y los procedimientos de una cocina? ¿Cómo puedo estandarizar esa cocina? ¿Qué voy a necesitar? Hoy vendo empanadas, pero es que igual las empanadas se me quedan cortas y tengo que cambiar mi carta. Coño, eso cuando vas a hacer un desarrollo de una marca, cuando vas a hacer el desarrollo de una compañía, tienes que pensar también un poco a largo plazo, ¿no? Porque si no, oye, lo que hoy haces y puede ser la leche, en 3 meses se te ha quedado pequeño, porque la compañía crece, porque la compañía se abre a otras formas y eso también tienes que estar muy pendiente de ello. Entonces, el cambio es muy grande, el tener que dirigir, estructurar, saber que para crecer, pues sí, necesito procesos, procedimientos, manual de operaciones, pero también necesito estructura, necesito gente. ¿Qué perfiles necesito? El cambio fue grande. Es como abrir la mente, ¿no? Pasar de área manager a director de operaciones es como hacer una apertura de mente. Dejar de centrarte tanto en cuál es la experiencia del cliente, que a lo mejor los área managers están más centrados en la experiencia del cliente, en qué sucede dentro del local, y pasar a ser el alma pensante de, vale, ¿y esto cómo hago que sea escalable, ¿no? Y estar pensando en cómo consigo que lo que ahora mismo controlan 3 personas, seamos capaces de poder incorporar otras 3 para poder triplicar el tamaño de la compañía. Anticiparte a los problemas. Anticiparte a los problemas, porque al final que piense que hacer crecer una compañía no va a tener problemas, porque lo tengo muy estructurado, porque lo tengo muy bien pensado, porque tengo una estrategia muy clara, se equivoca, porque al final siempre hay vertientes y siempre sale algo con lo que tú no pensabas, ¿no? ¿Cuál es el mejor atributo que tiene que tener un director de operaciones? ¿Qué es lo que no le puede faltar a un director de operaciones? Un director de operaciones, tío, en el sector de la restauración tiene que tener agilidad. Tiene que tener agilidad a la toma de decisiones, tiene que tener agilidad a la hora de provocar cambios, ¿no? Sabemos que nuestro sector cambia mucho, muy rápidamente, y si no tienes una persona ágil, no tienes una persona que tome decisiones rápido, se convierte en una burocracia, ¿no? Que yo se lo tengo que decir a mi jefe a su responsable. Al final un director de operaciones tiene que estar muy en el barro, viendo lo que está ocurriendo para que esa toma de decisiones sea algo que en 10, 15 minutos, como yo digo, puedas haber decidido qué es lo que se va a hacer porque sabes lo que va a venir o te estás anticipando ese problema que sabes que se va a provocar. Y después de esta experiencia como director de operaciones en Foodbox, bueno, pasas por algunas otras compañías, pero me importa mucho el momento en el que pasas de una gran compañía, bueno, de 2 grandes compañías con un tamaño ya, ¿no?, considerable, a una pequeña compañía que está con la ilusión y con las ganas de crecer y hacerse grande, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Yo al final, cada maestrillo hace su librillo, ¿no? Entonces, yo en Restalia adquirí ciertos conocimientos, en Foodbox adquirí otros conocimientos, que sobre todo fue la parte más de gestión, ¿no? Numérica. Restalia fue más la parte operativa,
Fútbol fue la parte más numérica de gestión, de cómo controlar un panel, de cómo, bueno, pues tomar decisiones con datos, es lo que me de fútbol. Y recaigo en Aloha Poke con Carlos y con Guillermo. Bueno, pues el Poke en España no había llegado. Esto es en el 2017, la primera compañía que llega con el Poke a España. Y bueno, llego allí de rebote por un amigo, un contacto, empiezo a trabajar con ellos. Y bueno, yo llego teniendo 2 restaurantes sin franquiciado, ¿vale? El contrato de franquicia, para que te hagas una idea, no era lo que yo estaba acostumbrado, o sea, era todo, ellos no venían del sector, ellos tenían una idea muy, muy fuerte, habían estado en Estados Unidos y se habían traído la idea de allí, pero ellos lo habían hecho a base de cojones. O sea, pues yo he visto esto allí y yo me lo traigo aquí y esto lo saco a cojones. Y cuando llego allí, tío, pues es una empresa muy familiar, muy chiquitita, con unas aspiraciones de la leche, con un producto que se vendía, que eso era una auténtica locura. O sea, el delivery, para que te hagas una idea, era el 80, 70, entre el 70 y el 80% de la facturación. O sea, no teníamos cola de clientes, teníamos cola de riders. O sea, pero cola, cuando digo colas, es cola de personas de Globo, de Just Eat, de Uber, esperando en la puerta a por sus pedidos. Y bueno, yo llego allí, no había nada hecho. Empezamos a meterle procedimientos desde cómo se tiene que abrir un restaurante, a cómo se tiene que cocer el arroz de sushi, a cómo se tiene que cortar y limpiar el pescado, porque cuando yo llego allí el salmón, dejaban los salmones enteros y tenemos una persona dedicada allí que limpiaba el salmón, lo troceaba, era todo una puñetera locura. Queríamos abrir muchos locales y le digo a Carlos y a Guillermo, esto no puede seguir así. O sea, algo tan sencillo, Marcos, como cortar el salmón en dados de 1 centímetro por 1 centímetro, lo sabes tú. O sea, ya puedes poner un proceso con fotos, paso a paso, como tú quieras. Sabemos que en cada local la gente, pues tu centímetro para ti no es el mismo centímetro para ti si no hay una medida o no tienes una herramienta que te permita hacer eso, ¿no? Y bueno, empezamos a buscar proveedores que nos trajeran ese producto de la forma que nosotros queríamos para garantizar la calidad y la estandarización del mismo. Y empezamos a crecer, porque bueno, el proceso de Aloha Poke es un proceso muy, muy sencillo. Tú allí solo tenías que cocer arroz. Una vez que quitamos el tema de partir, trocear y porcionar el salmón o el atún, pues mucho más fácil. Y empezamos a crecer y yo entré en la compañía, como te decía, con 2 locales propios y 1 franquiciado. Y en el 2019, que fueron 2 años, dejé la compañía con 20, 24 locales. O sea, la expansión fue enorme, pero en esos 2 años creamos una marca de restauración organizada así, solo por lo que hablábamos antes, ¿no? Solo por la actitud, ¿no? La actitud de los dueños, la actitud de Carlos y de Guillermo era, yo no sé de esto, te he contratado, dime qué cojones hacemos, tío, pero hay que acelerar. Y para acelerar al final tienes que empezar a marcar mucho proceso, mucho flujo de trabajo y te tienen un poco las miras de hacia dónde queremos ir, cuál es la estrategia. ¿Cómo consigues cómo conseguís esa evolución, ¿no? Porque entiendo que es una estrategia muy, muy de equipo, pero pasar de 2 a 20 locales, entiendo que a nivel de estructura, a nivel de las personas que están trabajando, me imagino que pasáis de 0, ¿no? Cuéntame un poco ese proceso. ¿Entráis? ¿Había un director antes? ¿Había un director de operaciones antes? No, estaban solo Carlos y Guillermo, los fundadores. Ellos estaban haciendo buques, o sea, ellos estaban metidos en la operativa diaria. Sí que cuando yo entro es cuando se les ilumina un poco diciendo, hostia, si queremos hacer de esto una marca de restauración organizada, queremos comernos España, queremos hacer una expansión brutal, necesito un director de operaciones y necesito estructura. Yo cuando llego ahí lo primero que hago es, pues todas las operaciones básicas, manualizarlas, decir, oye, yo necesito que una persona que contrato hoy en 3, 4 días sea productiva. No puedo estar 2 meses de onboarding, 2 meses de formación hasta que esta persona pueda hacer un proceso entero en una Aloha. Entonces, sí que trabajamos mucho con toda la parte de promoción interna. Todos los gerentes, directores que tenemos allí fueron gente que empezamos a incluir en el departamento de formación.
La formación al final en ese punto fue clave porque, bueno, el tener un proceso mucho más claro, la formación hacía que fuese mucho más ágil. Y si la promoción era mucho más ágil, joder, el captar personas que pudiesen trabajar, por esa parte lo tenemos solucionado. Era algo que cualquiera, por así decirlo, en 2 días estaba haciendo un poke, y ya no un poke, sino estaba haciendo un número de pokes por hora muy a lo que teníamos predefinido que tenía que ser la productividad de los empleados, ¿no? ¿Qué importancia tiene la estrategia en todo esto? La estrategia, me refiero a la estrategia en todos los niveles, ¿no? Porque por lo que me estás contando es 100% estratégico lo que planteasteis. Planteasteis un objetivo y o sea, sabíais que era lo que queríais conseguir, y luego trazasteis la manera de poder conseguir aquello, ¿no? Porque hoy en día sí que es verdad que hay como mucha tendencia a esta promoción interna, a un espíritu como muy constructivo de compañía, no solamente en Aloha, sino en general, yo creo, en las compañías que están creciendo, pero antiguamente se entendía que si tú querías evolucionar tenías que fichar a alguien que ya lo hubiera conseguido y dejarle que trabajara o intentar tirarle. Depende de la fase de cada compañía, ¿no, tío? Y depende un poco de esa estrategia que tengan los fundadores o los dueños de la compañía. Yo creo que sí que era un punto fuerte el decir, necesito un director de operaciones que ya lo haya hecho, que ya venga de la restauración organizada, que sepa qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las prioridades. Pero después es un poco el tema de la actitud, gente que tiene mamada la marca, gente que sabe, oye, realmente cuál es tu know-how, el por qué estás aquí, joder, esa gente al final te abre mucho el abanico de decir, joder, ¿qué te puedo decir? Un rider de globo que nosotros hemos contratado porque no quería seguir de rider de globos, y que hoy en día puede ser el director de formación que tiene Aloha. Y es gente con la actitud que ha dicho, tú enséñame, tú dame conocimiento, que por horas y por empuje no va a ser. Entonces, para mí, yo creo que lo más importante fue el tema de captar buenos perfiles sin irte a un perfil muy senior, porque la fase en la que estaba la compañía no era en un perfil senior, era en un perfil de ganas, de empuje, de enséñame y yo tiro. Eso se nota mucho. Es que como que en las fases de crecimiento es súper clave el que el equipo tenga muy claro las ganas y las aspiraciones de crecer, ¿no? A veces no es tan importante cuánto conocimiento haya, sino las ganas de querer conseguir un objetivo, los que te mueven y te llevan a poder conseguir justamente ese objetivo. Claro, lo que pasa es que tienes que tener también el perfil que te definas esos objetivos, porque al final, oye, es verdad que cuando entras en una empresa un poco más pequeña, en una compañía un poco más familiar, los objetivos cada día cambian. Porque, coño, al final el fundador o los dueños están con esa estrategia de decir, yo quiero que mi empresa sea esto y esto y esto, pero al equipo, y cuando ya te empieza a crecer el equipo, tío, tienes que centrar los objetivos, tienes que enfocarles, decir, no, vamos a poner los objetivos un poco más a corto plazo, ¿no? Que también, joder, cuando vas cumpliendo objetivos a corto plazo, la gente se automotiva más, ¿no? Decir, hostia, pues de aquí a un mes hay que hacer esto y al siguiente mes hay que hacer esto. La perspectiva no es la misma que si dices, en este año tengo que lograr esto, ¿no? Yo creo que sí que hay que bajar mucho los objetivos al campo, al día a día, y que la gente se nutra de ese trabajo bien hecho y de alcanzar esos puntos que se han marcado, porque al final, bueno, pues ven que se van consiguiendo y quieren más, y quieren más. Se ve mucho con las diferentes entrevistas que hacemos, joder, y cuando hablas con gente del sector, se ve mucho que las compañías que están en un proceso inicial de crecimiento y que quieren crecer, una de sus claves principales, yo creo que incluso la más importante de todas, es esa capacidad de poder generar cosas nuevas todos los días, de generar ideas nuevas, de poder poner en práctica o poder experimentar, hacer ensayo y error muy rápido, ¿no? Para ser capaz de poder crear o poder definir finalmente el modelo. Realmente no hay tanta diferencia entre una compañía de restauración y una startup o un proyecto emergente casi en cualquier sector. Al final todos se basan, por lo menos en la experiencia que a mí me ha tocado vivir, que he vivido crecimientos en diferentes perfiles de empresa. La clave justamente está ahí, en tener como la mente muy líquida y ser capaz de poder generar muchas ideas buenas
ser capaz de poder testearla rápido y desecharla lo más rápido posible para quedarte con lo que realmente es bueno y con eso construir una pirámide. Y sobre todo también esa parte de que estabas comentando tú de definir y celebrar objetivos. Al final las personas trabajamos por motivación. O sea, el poder tener tu grupo de amigos es tu grupo de amigos porque al final te motiva el poder estar con ellos. Tu pareja es tu pareja porque te motiva el poder estar con ella, ¿no? Y al final, muchas veces en el mundo laboral parece que se nos está llevando hacia un camino en el cual el trabajo solamente es una manera para poder ganarte la vida. Para mí eso no es trabajar. Para mí trabajar es ser capaz de poder generar ideas, hacer cosas, sentirme cómodo, sentirme a gusto y poder plasmar o poder conseguir aquello que realmente te propones conseguir, ¿no? El trabajo es, joder, la consecución, o el éxito en el trabajo es la consecución de poder haber hecho pues este ensayo y error muchas veces y haber llegado a una conclusión o a un punto final en el cual estás consiguiendo esos objetivos. Yo al final, tío, en el mundo de la restauración, obtienes resultados muy rápido y tienes, o sea, tomas decisiones que ves el resultado no a los 10 minutos, pero al mes. O sea, al final, el poder estar trabajando con datos, el tener muy bien estandarizado todo su proceso, lo que te permite es, joder, que yo al final tengo la suerte de trabajar en algo que me gusta, ¿no? En algo joder, que es que sé que cambie esto aquí y todo esto se modifica. Y tenerlo que sea tan tangible, ¿no? Que lo pueda decir, coño, vámonos a coste de producto, vámonos a coste de personal, marcas un plan de acción y sabes que tocando 3 palancas, esto a final de mes lo estás viendo en datos, lo estás viendo, como te digo, en algo tangible, es decir, joder, es que sabía que esto, o no lo sabía y lo he hecho porque sí, pero lo ves muy rápido. Es algo que a mí, por ejemplo, me llena mucho el hacer que empresas pequeñas crezcan rápido y crezcan como tienen que crecer. Es algo, tío, bueno, que a mí me llena, ¿no? Porque es lo que te digo. Ve los resultados muy rápido, la gente también lo ve, decir, coño, estábamos hace 6 meses en este punto y sin darnos cuenta estamos ahora en este punto. Y en el momento que pestaneen y vuelvan a abrir los ojos, estaremos en otro punto. Yo con eso disfruto, yo con eso al final es lo que me gusta de entrar en proyectos donde no sea una mega marca, ¿no? Donde yo pueda pues aportar y donde yo pueda ver que lo que hablamos de la palanca, yo voy tocando palanquitas y según voy tocando palanquitas vas viendo cómo la empresa se va transformando y va creciendo. Muy bien. Bueno, hay una evolución en tu carrera y llega un punto en el que joder, llegas a una de las marcas que yo realmente admiro, y admiro porque conozco muy bien cómo funcionan por dentro y la dificultad que tiene, ¿no? ¿Cómo es el momento en el que llegas a Saona, que viene siendo una empresa más o menos familiar, con una propuesta bastante nueva, bastante, o sea, muy mediterránea, alejada totalmente de lo que son los fast food, ¿no? Más llevada a una cocina mediterránea, pero entiendo que a nivel de operaciones es un universo totalmente diferente. ¿Cómo es el salto de pasar de un monoproducto a un abanico de productos o una tipología de gastronomía muy variada, con mucha producción dentro del propio local, producciones muy cortas, rotaciones muy altas? ¿Cómo es esta transformación? El salto es una hostia. El salto es una hostia, tío. Yo cuando entro en Sauna en el 2019, ya había trabajado siempre en el fast food, ¿no? En el monoproducto, en lo máximo que había tocado era Volapié, que sí que tenía servicio en mesa, era un poco más parecido a Sauna, pero cuando llego a Sauna me encuentro con cocinas tradicionales de toda la vida. Esto es con fuegos, con planchas, con personas muy capacitadas en cortes, o sea, estamos hablando de chef, no estamos hablando de montadores de producto, no estamos hablando de algún montadito. No, de un universitario que trabaja el fin de semana, a lo mejor, ¿no? Vienes a un perfil mucho más capacitado a nivel de, coño, que te saben hacer cualquier proceso de cocinado, como digo, tradicional, que tú antes no habías pensado. O sea, yo nunca había trabajado con unos fuegos. Nunca había trabajado con unos fuegos. ¿Cuántos años llevabas en la hostelería entonces? Pues por aquel entonces, tío, 2019, yo llevaba 10 años en el mundo de la restauración organizada, optimizando muchas cocinas, sabiendo muy bien lo que tenía que hacer. Oye,
pues los montaditos, las cajas tienen que ser de 100 unidades porque la venta media hacía que las cajas que te servían fueran de... Yo llego allí, tío, y digo, pero ¿cómo cojones voy a estandarizar esto? O sea, ¿sabes tú? Para ti fuego medio, ¿qué es? Porque seguramente fuego medio para ti no es lo mismo que fuego medio para mí. Cuando tú tienes que cocinar y tú en una receta, en una ficha técnica tienes a fuego medio durante 2 minutos, ¿cómo lo hacemos, primo? ¿Y cómo conseguís transformar este modelo tan tradicional en un modelo escalable? Pues lo primero es lo que estamos hablando hace un momento. Te tienes que meter en el barro, tienes que empezar a comer operaciones. Yo estuve como 3 meses de jefe infiltrado cuando entré. Yo iba rotando de restaurante a restaurante, nadie sabía cuál era mi posición dentro de la compañía. Se pensaban que era, bueno, limpiar los platos, el del office y vas viendo un poco todos los procesos internos, vas viendo un poco dónde se forman los cuellos de botella, vas viendo un poco dónde se equivocan siempre, vas viendo un poco qué proceso, qué flujo no está del todo definido y ves cómo uno lo hace de una forma o lo interpreta de una forma y yo lo interpreto de otra. Al final tienes que mamar mucho las operaciones. Yo creo que un director de operaciones, un área manager, personal que sea del departamento de operaciones, tío, tiene que estar dentro de los locales, tiene que saber cómo es, porque va a ser la única forma que te enfrentes a la problemática que tienen en el diario y vas a poder intentar dar soluciones y vas a ir dando soluciones de poquito en poco, de poquito en poco, de poquito en poco. Yo cuando llego a Saunas final, el objetivo era crecer y era crecer mucho, muy poco tiempo. Bueno, pues al final es verdad que nosotros en Sauna veníamos con una cocina de producción, que sí que luego Aquí sí que teníais... Aquí teníamos una cocina de ¿Es la primera experiencia que tienes con cocina de producción propia? Sí, como cocina de producción propia. Sí, ¿no? Porque la me primera. comentabas la parte de Aloha y entiendo que en el resto de marcas un poco igual, ¿no? Que la estandarización se abordaba mucho más desde el punto de vista de De proveedor. proveedor, correcto, porque al final la Aloha tampoco tenía mucho cocinado. En Volapié sí que trabajábamos mucho con quinta gama, pero al final no era una cocina de producción tuya, sino eran a un tercero tú le compras algo que le estás ya vendiendo para otros. Pero en Sauna sí tenían una cocina de producción que al final eso para mí, bueno, por lo primero este producto nadie lo va a tener, ¿vale? Porque al final el comprarlo a un tercero, pues sabes que si le compro, yo qué sé, tío, alcachofas confitadas, las alcachofas que tenga este y que tenga el otro y que tenga el otro son las mismas. No voy a poder diferenciar mi modelo de negocio. Pero al tener tu cocina de producción, tus alcachofas no la va a tener tu competencia, no la va a tener el bar de al lado. Es algo que haces tú para ti. Entonces, para mí sí fue la primera experiencia que tuve. Y bueno, no era muy distinto a lo que venía haciendo, porque al final una cocina de producción es coger una cocina y estandarizarla con lo bueno que tú estás produciendo sin tener que estar en un servicio, porque tú sabes lo que es eso, tú sabes lo que es preparar una cocina, preparar una mise en place, preparar cuando sabes que entro a las 9, a la 1 ya me están entrando reservas y esto lo tengo que sacar. Si tú tienes una cocina de producción, esa presión de que, oye, tengo que abrir o no la tienes, con lo cual, para empezar, ya haces los procesos mucho más livianos, ¿no? Y puedes enfocar mucho más a la gente, decir, oye, vamos a mejorar la calidad del producto, vamos a llevar el paso a paso, porque una cocina de producción sí te lo permite, porque no tienes esa presión de no llego, no me llega el proveedor, no, trabajas con un poco más de antelación, trabajas de otra manera que no es una cocina en un restaurante medido. ¿Cambia el tipo de personal que se tiene en un restaurante cuando pasas de tener una cocina, digamos, in situ en el restaurante a que hayan parte de los procesos que lleguen desde una cocina central? Sí te cambia. Sí te cambia, sí, te diría que sí te cambia, tío, porque al final sabemos todos el problema que hay con la rotación del personal, sabemos todo lo que nos cuesta formar a una persona y que a las 3 semanas se te vaya. En una cocina de producción, para empezar, tienes unos horarios que no tienen que ser, o sea, no tienen por qué ser
los de un restaurante de una cocina de producción, puedes empezar a trabajar a las 6 de la mañana y cortar a las 6 de la tarde. En un restaurante sabes que vas a empezar a esta hora y que terminarás cuando toque. Los fines de semana, pues depende de cómo sea tu cocina de producción y cómo lleves el stock de seguridad que necesitas para tus restaurantes, pues habrá gente que no pueda trabajar, o sea, habrá turnos en los que no se trabaje los fines de semana. Te cambia un poco el perfil, yo creo que, oye, para los cocineros, A nivel de unidad de negocio, ¿no? Te cambia mucho hay mucha diferencia entre el tipo de cocineros que teníais antes de la cocina central a después de la cocina central. ¿En la cocina central o en el restaurante? No, en el restaurante me refiero. En el restaurante, claro. O sea, tú al final necesitabas un cocinero con conocimientos de corte, elaboración. Si tú tienes una cocina de producción, hay muchos procesos, hay muchos flujos que tú se lo llevas al restaurante hecho para que cualquiera sin tener nociones de cocina pueda terminarte ese plato. Que sí que es verdad que últimamente, y estarás de acuerdo conmigo, se está demonizando, ¿no?, un poco a las cocinas de producción, se están, hablando mal de la quinta gama. Yo creo que aquí también habría que hacer una separación, ¿no? Para mí, una quinta gama donde tú se lo compras a un tercero, ese producto lo puede tener cualquiera porque ese proveedor, ese distribuidor de quinta gama, si lo vende a quien sea, con todos los conservantes, con todo lo que le ponen al producto para tener una caducidad de 6, 7, 8 meses, un año, para mí no es lo mismo que tener una cocina de producción tuya. Una cocina de producción mía es comida casera, pero es comida casera porque, oye, yo en Saona, nosotros no utilizábamos conservantes, ni colorantes, yo sabía que tenía 3, 4, 5 días de vida útil, porque no utilizaba este tipo de producto, de conservantes. Pero sí que, al final cuando te dicen una croqueta no es casera, porque tengo una cocina de producción. Si yo tengo un proceso donde en una cocina de producción yo estoy haciendo una croqueta, igual que la haría en el restaurante, lo único que estoy haciendo es, hostias, en vez de tener 3 personas en 3 restaurantes haciendo croquetas, que además sabemos que entre una croqueta, la otra y la otra, aunque tenga recetas, tenga ficha técnica, lo que quieras, no le va a salir igual. Si yo lo hago en una cocina de producción, tú estás estandarizando mucho más el producto, y estás haciendo que el producto sea mucho más homogéneo. Tú te estás quitando recursos de los restaurantes que no te aportan ningún tipo de valor, y lo que estás haciendo es garantizar que tu producto va a ser igual en cualquiera de los restaurantes. Y además a los restaurantes le vas a quitar, pues, toda esa formación que estamos hablando, toda esa rotación que tienes, que hoy deseas hacer croquetas, mañana te viene el otro, y el otro, pues, especialista en croquetas no es, y te hace la croqueta cuadrada en vez de redonda. Una cocina de producción, tío, llevándola a, oye, no quiero dejar o no quiero perder la calidad de mi producto, no le quiero añadir nada que no sea natural, para mí aporta más de lo que te quita. Al final, yo creo que hay, como en toda la vida, hay gente que, o cosas bien hechas y cosas mal hechas, ¿no? Y en una cocina de producción pasa exactamente igual. ¿Es malo tener una cocina de producción? Pues depende. Si realmente haces mal los procesos en la cocina de producción, es malo tener una cocina de producción. Vale, pero, perdona. Sí, dale. ¿Qué es más fácil, tío, o qué es más complicado? ¿Hacer un seguimiento en un único sitio de si el proceso se hace bien o mal? ¿O hacer ese seguimiento entre localizaciones? Es decir, yo creo que a nivel de recursos es mucho más fácil que se haga seguimiento al proceso de la croqueta en un único sitio, como en la cocina de producción, a que yo tenga que tener una estructura en mi compañía para que se verifique si allí se hace bien la croqueta, si allí se hace bien la croqueta y si ahí se hace bien la croqueta. O sea, al final... No es tanto un tema de costes la cocina de producción, que por supuesto una cocina de producción te ahorra costes y hace que tus escandallos se ajusten, sino es mucho más una manera de poder estandarizar y poder mantener un nivel de calidad que sea constante y en un nivel alto, ¿no? Y que no dependa en gran medida de la mano de obra con la que trabajas. Pero también te ahorra costes, tío. O sea, no es lo mismo, y joder, tú lo sabes, no es lo mismo que un proveedor te sirva 1000 kilos en un único local, que le digas al proveedor 350 kilos para cada local. O
sabes que el poder de compra que tienes te quita la logística, te quitas el punto a punto, la entrega punto a punto, hostias, ya ahorras para empezar, que yo puedo meter en una cocina de producción 1000 kilos de costillas, va a ser mucho más barato que yo le diga al proveedor, oye, mándame 400 kilos a cada local, y luego el local que la produzca, las elabore y las haga. Pero ya solo por el hecho de concentrar las compras en un único punto, tío, los proveedores te van a dejar. Por no hablar de una parte que está muy escondida, y me gustaría conocer un poco tu punto de vista, que son los costes de formación, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo tener que formar 20 personas en una cocina de producción que se produce de manera centralizada, que tiene unos horarios específicos, que tiene una maquinaria destinada para poder construir o para poder fabricar lo que tienes que fabricar, que tenerla, digamos, deslocalizada y tener que estar formando a cada una de las personas que hay en cada uno de los centros. Esta parte yo creo que está como muy poco valorada, y creo que en el sector a veces no le damos la suficiente fuerza o la suficiente importancia a fidelizar a tu plantilla, a ahorrar o reducir la rotación al máximo, porque en realidad ya no solamente por la dificultad que hay en el sector de conseguir personal, sino porque es que a nivel de costes, a nivel de eficiencia, a nivel de procesos, cada vez que tienes que contratar a una persona nueva en una ubicación, en un restaurante, y tienes que enseñarle el 100% de los procesos que se tienen que hacer, que tiene que aprender un montón de procesos totalmente diferentes que no son específicos, claro, todo ese coste que vas asumiendo a veces no lo tenemos puesto en nuestro P&L, pero conforme vas creciendo, cada vez le das mucha más importancia, y en nuestro caso, en el caso de Grupo Gómez, en la parte en la rama de restauración, es algo que tenemos muy cifrado, y si las compañías cifran realmente cuál es el coste de formación que tiene un trabajador, nos daríamos cuenta de que la respuesta clara debe ser una subida directa de salarios, porque si eso permite que tu rotación sea menor, los costes no suben, sino realmente bajan en esta parte. Bueno, ahora quiero que viremos un poquito la conversación a la parte más de personal, ¿no? Sabemos que hay una dificultad muy grande, ya no en este sector. Yo creo que vivimos en un cambio de era en el que hay muchos sectores tradicionales que están sufriendo para poder tanto captar como retener talento. ¿Qué claves darías tú? ¿Qué te parece a ti que es vital para poder retener talento dentro de una compañía? Pues yo te diría que lo primero, tener una estrategia, ¿vale? Yo creo que al final las personas, el equipo que trabaja en una compañía, tío, tienen que estar alineados, o por lo menos ser conscientes de lo que pretende la dirección, ¿no? De decir, oye, este proyecto hacia dónde va, estoy entrando en una empresa asentada, estoy entrando en un proyecto que quiere expandirse. Lo primero yo creo que es pues empaparles, ¿no? de esa motivación o de hacerles partícipes del proyecto, sin duda. Lo segundo, que haya un plan de formación continuo. Yo creo que las personas al final, hoy en día, lo que hablamos antes, pues al final lo que no te daban los estudios lo hacías a través de cojones, es decir, bueno, no he estudiado, pero ahora me toca echar 16 horas y demostrar que soy el mejor trabajando 16 horas, no por conocimientos, o sí adquiriendo esos conocimientos a través de experiencias, tropiezos y un poco pues eso, a huevos. Lo tercero, tener unos incentivos, tío, pero esto te hablo de unos incentivos a nivel de un local, de un equipo de camareros, de un equipo de cocineros, de un equipo operativo, 100%, donde estar con el cliente final, pero también a la parte de estructura de la compañía, ¿no? Yo creo que es muy importante que en el sector de la restauración que estén incentivados la gente que está con el cliente final, pero que también estén incentivados el personal y los equipos que están con ese cliente interno, ¿no? Porque para mí, cuando estoy en una compañía de restauración organizada, tengo dos tipos de clientes. Tengo el cliente final, que es el que viene a comer, y luego tengo un cliente intermedio, que son las tiendas. La gente, la estructura que tú creas cuando empiezas a crecer, esa gente tiene que estar enfocada a dar servicio a esos negocios, a dar servicio a ese cliente final, con lo cual de nada te va a servir si tú tienes incentivado al camarero, al cocinero, al director, al frente por querer vender más, si luego dan las 4 de la tarde y aquí en la oficina no hay nadie que le dé ese apoyo bueno, pues que se necesita, ¿no? Entonces, para mí el tener un plan de incentivos, ya te digo, tanto en el nivel más bajo o en el nivel que está más en contacto con el cliente final,
como a los equipos que están en contacto y tienen que dar servicio a esas tiendas, sin duda es lo que te va a marcar de que un empleado quiera trabajar contigo, trabajar en tu proyecto, que trabajar en otro. Si tú le das motivación, si tú le dices hacia dónde va la compañía, si tú le dices que lo importante es el cliente, si tú al final también tienes que crear un poco una cultura, ¿no? Donde todo el mundo reme a la vez, y eso lo vas a hacer teniendo objetivos, donde lo vas a hacer teniendo reuniones, donde lo vas a tener pidiéndole feedback. O sea, al final, joder, tío, tomar decisiones en un despacho cuando tienes 8 restaurantes que si te sientas un rato con ellos y le pides feedback te van a abrir mucho los ojos. Si te lo subes al siguiente nivel de los area manager, una vez que tienes el feedback de los equipos locales, te digan también cuál es todo eso al final va a retroalimentar la empresa, tío, y va a hacer que tu empresa crezca de forma mucho más sostenible, porque al final te vas a centrar en lo que realmente les incomoda a los equipos. Por otro lado, ellos se van a ver, bueno, pues de alguna forma, ¿cómo decírtelo? Como recompensados, ¿no? O sea, es una manera de poder sentirse realizado. Sí, tío, pero por lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco porque los resultados los ves muy rápidos, los ves muy fáciles y que la gente te puede decir, oye, mira, Marcos, yo como ahora manager, tío, los problemas que tengo es que este local pues no vende porque es que la ubicación o porque el marketing, coño, a ti como CEO o a un director de operaciones le puede dar muchas claves, decir, coño, o sea, eso me está diciendo la manager que no, o sea, que deje yo de pensar que este local no me está funcionando y es por esto, por esto y por esto. Y yo al final, si yo tengo un área manager o tengo una estructura, me tengo que fiar de esa estructura. Para mí lo más rápido, lo más ágil es que la gente que está en el campo, si yo no puedo estar en el campo, me dé ese feedback. Y tú le tienes que dar tiempo y le tienes que dar momentos donde esa gente no te vea como su jefe, no te vea como su superior, sino que sea pues una retroalimentación, ¿no? De tú cuéntame qué es lo que estás viendo, que yo lo que voy a hacer es darte herramientas para que esto se solucione. Yo creo que así, bueno, pues vas a una velocidad que no es la más lenta, ¿no? No es la más, no, pues al final hay que probar y hay que desestimar cuando te equivocas. Pero tener ese flujo, ese feedback, para mí es muy importante. Realmente es que ha evolucionado muchísimo el sector y a veces, no sé, como que nos cuesta el entender que el mundo está cambiando, ¿no? A los que venimos de una restauración pues más tradicional, ¿no? Que llevamos ya unos cuantos años en el sector. Nosotros en Grupo Gómez venimos de cuando iniciamos hace 15 años, el tiempo medio de trabajo, como hace 15 años lo puedo decir tranquilamente, el tiempo medio de trabajo podían ser 52, 54 horas, prácticamente cualquier trabajador dentro de nuestra compañía. Y esa evolución hasta llegar a ahora mismo a una jornada de 40, pero en nuestro caso ya preparándonos para una jornada de 37 horas y media, nos está provocando el tener que hacer un ejercicio muy profundo de la importancia que tiene realmente el cliente interno, esto que estás contando. Para nosotros ha sido un cambio muy importante el entender que la visión de la dirección ya no tenía que estar en cómo atraemos clientes, porque cómo atraemos clientes, la compañía ya funciona, ya tiene un renombre, ya tiene, digamos, una atracción, ¿no? Una inercia. Por supuesto, siempre hay que remar, pero la orientación de un equipo de dirección tiene que estar mucho más centrada en poder hacer que su equipo esté comprometido y que dé los resultados o dé la respuesta al cliente final, mucho más que directamente lo que el cliente final quiere percibir o quiere tener. Me gusta mucho esto que destacas del cambio de orientación, ¿no? De que en una primera fase de crecimiento de la empresa te tienes que fijar mucho en el cliente, pero llega un punto en el que tu cliente cambia y deja de ser el que viene a traerte dinero y empieza a ser el que viene y se lleva el dinero, justamente. Entonces ese proceso de cambio, de transformación, yo creo que es un salto que por lo menos a mí como emprendedor, me ha costado entender. Me ha costado entender que mi visión ya no está puesta aquí, sino está puesta aquí. Y de hecho, a día de hoy, casi yo te diría que más del 80% del tiempo que destinamos en dirección está orientado siempre a ver cómo hacemos que nuestros equipos puedan ser mucho más productivos, que tengan mejores herramientas, que puedan trabajar mejor, que tengan mejores condiciones laborales. Y un poco esa es
el cambio radical dentro de nuestra compañía se ha producido o se produjo justamente ahí, en el momento en el que empezamos a dotarles de muchísimos más medios, a trabajar mucho más en lo que son medidas de conciliación, en poder estar mucho más cerca del personal, en tener un sistema de incentivos, un sistema de objetivos, ¿no? Porque para mí creo que es importante tener como dos niveles en esta parte de incentivos. Me parece que hay una parte que son objetivos, que es lo que la compañía debe conseguir, o el local o el establecimiento tiene que conseguir. Y yo creo que por eso todos nos tenemos que sentir recompensados, pero luego tiene que haber una estrategia, digamos, de la última milla, ¿no? Si tú eres capaz de poder llegar a tus objetivos, seguro puedes andar una milla más, siempre puedes andar un poquito más y poder conseguir un paso más. Y en ese paso más, también todos se tienen que sentir recompensados. Yo creo que vivimos en una era en la que las personas queremos sentirnos importantes, queremos sentirnos cómodas, queremos sentirnos a gusto y, por supuesto, queremos poder conciliar y que ese tiempo que generes sea un tiempo de calidad y que puedas tener unos ingresos que realmente pues, te permitan tener ese tiempo de calidad. Para mí es donde está la clave del personal. Te voy a hacer yo una pregunta ahora, con lo que me estás diciendo. ¿Tú crees que una persona que tenga la misma responsabilidad tiene que cobrar lo mismo? Eso es una buena pregunta. ¿O crees más que nada por lo que me estabas diciendo, tío, en la meritocracia, ¿no? De que tú al final puedes tener perfiles, que tú esperes lo mismo, pero coño, ¿a quién premio? Yo creo que la respuesta justamente me la has dado con la pregunta. Tienen que tener la capacidad de poder ganar lo mismo o una cosa bastante similar. La capacidad de poder ganarlo, pero lo ganará realmente el que merezca, ¿no? El que consiga estos objetivos. Esto a veces en el mundo de la empresa está como mal visto, ¿no? En el mundo, cuando intentas plantear que hay personas que, teniendo las mismas responsabilidades, cobren cosas diferentes, la gente se lleva las manos a la cabeza y para mí sería un error pagarle lo mismo a dos personas que no dan el mismo rendimiento, que no dan el mismo resultado. Y además, esto es algo que por lo que justamente estimulamos la parte de incentivos, porque, claro, nos pasaba que dentro de los equipos había gente que producía o que trabajaba muy bien y había gente que trabajaba de una manera muy justita, ¿no? Ya no digo los que sacábamos de la empresa o los que realmente no nos eran útiles, ¿no? Pero sí el que quería andar la última milla o correr un poquito más fuerte o ya no trabajar. Es que no es trabajar más. Antes yo pensaba que sí, ahora ya estoy seguro de que no es trabajar más. Es más implicación. Por lo menos para mí, y un poco hablando de todo lo que hemos estado comentando, tío, yo soy un fiel defensor de la meritocracia. O sea, si yo tengo un tío, que era un poco lo que estamos hablando que bueno, que nuestras generaciones no pensaban un poco más así, es decir, si no tengo estudios, si no tengo conocimientos, pues el máster me lo tengo que llevar currando como un hijo puta detrás de una barra, metido en una cocina, pero yo creo que esa gente, tío, que se implica, que va más allá de lo que tú esperas de él, decir, oye, sí, tú tienes la misma responsabilidad que el resto, pero es que además de esto, tú me haces esto, y la implicación tuya es máxima. Yo creo que al final eso hay que recompensarlo. Esa gente que está tan implicada en el proyecto son los que te van a hacer que tu empresa crezca, no con los que se quedan con lo que tú le estás poniendo de objetivo, no, con los que van a querer alcanzar un 15, un 20, un 5% más sin que tú se lo pidas, sino por un poco de amor propio, ¿no? Decir, hostias, yo dentro de los directores o de los gerentes, quiero ser el mejor gerente. Y para ser mejor gerente, si tengo que echarle más horas, si tengo que dedicarle más tiempo, yo creo que esa gente, tío, es diamantes en bruto, ¿no? Que tienen las compañías, que si no lo sabes detectar a tiempo, hay gente que se te está viendo y que te está aportando mucho más allá de trabajar su jornada, de que pueda atender muy bien a los clientes. No, tío, o sea, gente que atiende muy bien al cliente, que te gestiona muy bien el restaurante y que además se lleva los problemas a su casa. Yo creo sin ninguna duda, tío, que a esa gente hay que premiarla, ¿no? De alguna forma, ¿no? Ya no solo con pero, oye, ¿por qué este cobra más que yo? Pues sinceramente, tío, porque este tío se lo está currando y no está yendo al mínimo o al máximo. Está dándome un 3% más de lo que yo mismo podía estar pretendiendo que me diese. Al final, con datos objetivos, con datos siempre se toman mejores decisiones. Bueno, ya por último y para ir cerrando, ¿qué retos crees que nos vienen a lo largo de este año? A nivel de restauración, como restauradores, como hosteleros, ¿qué retos van a tener que enfrentar durante este año? Buah,
Retos, tío, pues nos llega el reto tecnológico, por un lado. Al final, yo creo que la gente se tiene que estar dando cuenta. La restauración organizada está cogiendo un peso de este país a nivel sector servicios, que o los independientes se ponen las pilas, o la restauración organizada les va a pasar por encima. ¿Pero por qué les va a pasar por encima? Porque estas empresas tienen datos, procesos, forma de trabajar, que lo que están pendientes es de cómo gestiono, de cómo saco un céntimo más a esta venta que yo ya tengo. O sea, si yo ya estoy vendiendo 100, el objetivo tiene que ser decir, hostias, vale, de estos 100 me dejan 15, voy a ver cómo me deja 16, cómo me deja 17, cómo me deja 18. ¿Cómo podemos mejorar esto? Pues yo te digo que con tecnología. O sea, al final, tío, el Excel cada día está más anticuado, ¿no? Pero anticuado no por la interfaz, no porque sea difícil, no, porque yo no puedo dedicarme a sacar un dato para analizarlo, para tomar una decisión. Lo puedo hacer, sí, y esto van a ser 3 meses. O tengo sistemas, herramientas que se auto... ¿Gestiona? Correcto. Tengo que tener procesos que se autogestionen para yo dedicarme única y exclusivamente a analizar el dato y a tomar esa decisión rápida que hablábamos antes. El ser ágiles, pero esto te lo va a dar la tecnología, te lo va a dar un sistema que sea capaz de que yo no tenga que tener una persona picando datos en una oficina. Yo tengo que tener un sistema donde desde diversas fuentes se vaya alimentando y que yo tenga un panel, un dashboard donde yo pueda ver esos datos y puedo decir, señores, por aquí, toca esta palanca menos, vamos, o sea, sin duda alguna, el reto que tenemos por delante, tío, es que el sector independiente, que el sector de la restauración tradicional se dé cuenta que gestionar un restaurante, que gestionar un bar, que gestionar un pub es igual que gestionar un Repsol, un Google o cualquier multinacional, ¿no? O sea, al final es tener el dato, tío, y si el dato te lo da algo informatizado, automatizado, tú lo único que tienes que decir es por aquí, por aquí, por aquí o por aquí. Qué bueno, me quedo con ese último mensaje. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo en que la solución está en los números, en poder mirar los números y ser capaz de poder evaluar y tomar decisiones conscientes y con sentido, ¿no? No basadas en hoy ha salido el sol, me voy a poner camiseta corta. Hay que profundizar un poquito más allá y ser capaz de poder sacarle ese rendimiento. Oye, muchísimas gracias por el ratito que hemos pasado. Ya sabes que yo me pasaría contigo hablando horas. De hecho, lo hacemos en algunos momentos. Porque, joder, mola mucho el poder compartir tiempo con personas que ya han vivido, que ya han pasado por esta trayectoria en unos momentos, o sea, en un mundo en el que vivimos con mucha incertidumbre, con muchísimos cambios que nos están obligando a los hosteleros a adquirir cada día un reto nuevo y a poder solucionar cosas muchas veces sin tener ningún criterio o sin tener ninguna formación detrás de todo esto. Entonces, escuchar a gente que ya ha andado el camino, para mí la verdad es súper reconfortante. Un placer, Marcos.